Estoy encantada de abrir el fuego con este experimento que sin duda es novedoso para la Universidad Española. Creo que nos hemos anticipado en el tiempo también cuando se interrumpió mi venida a Santander como ejemplo de prudencia, antes incluso de que se decretara el estado de alarma, y ahora vamos a ser pioneros también en este ciclo de conferencias a distancia. Yo no quisiera ser demasiado académica. Voy a tratar de explicarme con palabras comprensibles y sobre todo porque estoy profundamente convencida de que la literatura es el camino más rápido para que las personas entiendan y afronten la realidad profunda de la existencia. Alguien que se ponga a estudiar Aristóteles tiene que haber leído antes a Homero y lo entenderá muchísimo mejor. Y de hecho Aristóteles citaba a Homero con gran respeto. Y vamos a hablar precisamente de Homero como preámbulo. Estoy muy contenta de que ya haya tenido lugar una conferencia sobre Walter Scott. Yo voy a tratar de remontarme rápidamente mucho más atrás para ver qué ha pasado entre Homero y Walter Scott y por qué eslabón fallido, un eslabón roto o no, según cómo afrontemos la idea de novela histórica y su evolución. Había dicho que iba a tratar de hablar en un lenguaje natural, más que técnico, porque tenemos que tratar de problemas humanos de grandísima envergadura, que son los que afronta el género conocido como novela histórica, si queremos verlo como algo mucho más amplio que como un fenómeno ligado al sentimiento nacional. Si se vincula la novela histórica al nacionalismo, es decir, Galdós puso el título de Episodios Nacionales, dando lugar a algún malentendido, cuando en realidad Galdós afronta cuestiones de gran profundidad, entonces limitaríamos mucho la novela histórica. La novela histórica fue un intento de reanudar en la época moderna lo que Homero había hecho en su tiempo. Y de hecho el crítico húngaro Lukács fue el que denominó la novela histórica y la novela sin más como épica moderna. Así que una de las cuestiones que afrontamos ya plantea qué relación hay entre la épica, entre la novela histórica y la novela moderna en general. Hay quien considera que la novela histórica ha sido un episodio cortísimo, que es un género muy circunscrito, menor, con unas reglas, como algo así como la novela detectivesca, y que tuvo una moda, tuvo un auge y pasó y murió. Hace no muchos años se ha visto, en cambio, que otros escritores volvían a practicar el género de novela histórica. Bueno, yo creo que no entenderemos nada
ni de la novela en general, ni de la novela moderna, ni de la novela histórica, si no rompemos las fronteras entre cada uno de estos conceptos. Hay una escena conmovedora en el canto sexto de la Ilíada, en la que Héctor, que está a punto de marchar para la guerra, sabiendo con casi total certeza que va a morir y que además será derrotado, en la que se despide de su mujer y de su hijo pequeñito. Es una escena tan conmovedora con este guerrero que está armado de pies a cabeza y lleva, no se le ve la cara, hasta tal punto de que el bebé se pone a llorar, le tiene miedo y se aparta de él. Y él se quita parte de la armadura para que le vea por lo menos la cara. Explica a Andrómaca, su mujer, por qué tiene que aceptar que él se vaya a la guerra, aunque probablemente muera en ella. Y le dice una cosa muy sencilla que la mujer entiende inmediatamente. Es que si no, te podrán hacer esclava a ti y a nuestro hijo. Es un ejemplo de la relación entre lo público y lo privado que tenían clarísima en la antigüedad. El combatiente combatía por varias razones. Una, que es la que la mujer de Héctor entiende inmediatamente, es por la libertad de la patria. Pero no solo de la patria como un concepto abstracto, nacionalista, ¿no? Sino por la libertad persona por persona. Porque perder la guerra inmediatamente convertía a la nación derrotada en sierva, en esclavos uno por uno de los vencedores. Pero la segunda razón era la gloria. El Héctor quiere que su hijo sepa que tuvo un padre que murió gloriosamente, es decir, que dio la vida por la patria y que luchó valerosamente. Es decir, había unos valores compartidos indubitables. Y había otra razón, el destino. El hombre antiguo consideraba que la existencia estaba regida por Cronos, el dios del tiempo, y al mismo tiempo ese destino ineluctable que regía el devenir tenía algunos contrapesos. Tenía como contrapeso el azar, la casualidad, algo impredecible, ingobernable, y también la voluntad de los dioses mismos que no estaban de acuerdo entre sí, etcétera, etcétera. Es decir, esta visión del mundo en la antigüedad griega tenía como consecuencia que los héroes eran a la vez personas de carne y hueso con sus sentimientos, como Héctor, que llora a lágrima viva cuando se separa de su hijo y de su mujer, pero tenían unos valores, un sentido de la cohesión, de la unidad, también de la ineluctabilidad del tiempo y de la necesidad de los hechos
que dejaban solo margen para el valor. Es decir, yo obedezco al destino, pero tengo en mi mano obedecer de modo valeroso y teniendo la compensación de la gloria y del recuerdo de mi pueblo. En el momento mismo en el que el concepto de destino desaparece, en el momento mismo en el que el concepto cohesivo de el valor como virtud máxima reconocida por la colectividad desaparecen o entran en crisis, aquí acaba la épica. Este momento de crisis se vive ya en el Renacimiento con toda claridad, de un modo problemático, consciente, quiero decir, se teoriza sobre ello. Y tenemos un caso extraordinariamente interesante que empieza a marcar la desviación, ¿no? El camino, y es el de Maquiavelo. Cuando Maquiavelo se pregunta ¿hasta qué punto tiene poder la fortuna? Es decir, eso que el hombre no puede controlar en la historia. ¿Hasta qué punto en las acciones humanas y en los hechos de las naciones la fortuna puede ser decisiva? ¿Se puede combatir la fortuna? ¿Se puede controlar la fortuna? Y respondió de la siguiente manera en el Príncipe. Dijo, la fortuna determina la mitad de los acontecimientos. La otra mitad depende de el hombre. ¿Qué debe hacer el hombre? El hombre debe estudiar los hechos, estudiar las circunstancias, ver todos los factores en juego y tratar de prevenir, de prever, de anticiparse en el tiempo a la fortuna. De ahí, digamos, la necesidad de conjugar inteligencia y audacia, capacidad de observación, de análisis, de explicación y valentía, arrojo. Pero al final, después de darle muchas vueltas, decidió que en cualquier situación había siempre algo imprevisible, porque la realidad era muy compleja, porque había muchos factores en juego que interactuaban, porque hay demasiadas voluntades individuales y contradicciones que hacen caer fácilmente en el error a las mejores previsiones. Hubo a finales del siglo XVII un filósofo italiano, Vico, Giambattista Vico, que volvió a afrontar el problema y intentó también conciliar las contradicciones. Por un lado, él dice, está la verdad, es una verdad profunda, cómo deben ser las cosas, una verdad que podríamos decir casi religiosa, que se identifica con el bien. Y por el otro está lo que en italiano él llama il certo, lo cierto, los hechos, lo que acontece de verdad.
Esto, para entender a Manzoni, es fundamental, esta distinción entre il vero, lo verdadero, e il certo, los hechos, la realidad empírica. Para Vico la solución era la providencia, es decir, la providencia es la que se encarga de convertir il certo en vero, ¿no? A través de, en fin, cosas que el hombre no siempre comprende, se debería llegar a esta metamorfosis. Pero cuando también él intenta llegar a una conclusión definitiva, dice, bueno, entonces, claro, cuando nosotros vemos desde cerca los acontecimientos nos parecen un poco caóticos. Entonces hay que levantar mucho la mirada para ver la acción de la providencia que da unidad, una unidad profunda a todo el recorrido. Y cuando se ve esa unidad profunda del recorrido en su conjunto, se ve que en realidad la humanidad avanza por ciclos que él llama corsi e ricorsi. Y son ciclos que empiezan y acaban más o menos de la misma manera y vuelta a empezar. Al fin y al cabo, pues es una idea también del tiempo cíclico, de las decadencias, auges y decrecimiento, auge y decadencia de todas las civilizaciones. Así que tampoco llegó muy lejos. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa pareció modificar en su radicalidad toda la discusión, porque se creó la idea de que existía la posibilidad de un héroe nuevo, moderno, colectivo, anónimo, el héroe de las masas que participaban en los tumultos y que podían incluso vencer y venciendo podían cambiar la historia. No sé si alguien de los que me escuchan recordará que una de las cosas que ocurrían en algunos de los levantamientos de París es que se rompían los relojes. Se quería detener el tiempo porque se pensaba que había nacido un tiempo nuevo, que estaba gobernado finalmente por la razón, por un objetivo de nueva justicia y nueva realidad. Lo que pasa es que cuando leemos a los ilustrados, que bueno, en España decimos ilustrado, es mejor decir iluminista, es decir, los que se regían por la luz de la razón, si leemos a Voltaire y leemos a Rousseau y leemos a Diderot, vemos que en realidad el pensamiento iluminista era mucho más complejo, era consciente de que esa linearidad que acabo de describir era un espejismo, que aunque es cierto que se pensaba que gracias a la razón el mito del azar, de la casualidad, el mito del destino, se relegaban en el pasado como supersticiones, es cierto que había otros factores que en su análisis impedían ser tan optimistas. Por ejemplo, no es cierto que para los iluministas el hombre regido por la razón es un nuevo hombre. El hombre siempre les parece que encierra elementos imprevisibles y contradictorios. El hombre les aparecía también como un factor que incluía el mal dentro de sí. Y tenemos el caso de Rousseau,
que terminó por pensar que la misma civilización fundada en la razón tenía un principio suyo de generación que, al apartarlo de la naturaleza, lo hacía convertirse en su opuesto, en barbarie. Esto es lo que está detrás de la renovación de la novela que hace Walter Scott. Walter Scott intenta hacer una nueva épica, es decir, intenta, como les habrán explicado seguramente mucho mejor de lo que yo puedo hacer con 2 palabras, que intenta que la dimensión de lo público, colectivo, y de lo privado se puedan conciliar en beneficio de ambas, a través de la acción de un héroe, un personaje, o más de uno, pero en general las novelas de Walter Scott es uno el héroe, y Ivanhoe en particular crea un triángulo, que es el triángulo que tratará de aplicar Manzoni renovándolo, que es que se establece una correlación entre el principio y el final del relato, mediante el cual el personaje principal desarrolla un propósito que la situación histórica del momento obstaculiza y que, por tanto, resolviéndose positivamente esa situación negativa, el propósito del héroe se realizará. El propósito del héroe es privado, el amor, el casarse con Lady Rowena, etcétera, etcétera. El medio es colectivo, se tiene que resolver la situación política del momento y la conclusión es privada y colectiva. La situación colectiva se resuelve favorablemente y el héroe puede realizar su propósito. Es decir, de una linealidad, ese es un triángulo perfecto, ¿no? Cuando uno analiza luego la novela ve que está llena de fallos, ¿no?, para poder hacer eso. Yo les voy a decir solo uno. Es Ricardo Corazón de León, es el gran personaje histórico que al lado de Ivanhoe interviene en la novela. Pero resulta que Ricardo Corazón de León interviene en la obra casi como un personaje novelesco, es decir, como un ayudante novelesco, como un ayudante en torneos, etcétera, etcétera, del propósito privado del protagonista. El hecho de que se resuelva la situación política gracias a que él retorna y ocupa el trono, no tiene nada que ver con la acción, eso no es una acción, no es como la guerra entre troyanos y aqueos, ¿no? Es simplemente que vuelve, retorna, no tienen que hacer nada más que volver. Esto es lo que se encontró Manzoni. A Manzoni le llamó mucho la atención porque Manzoni había tenido siempre un problema, el problema de darle un sentido a la vida humana, conciliar come Vico il vero e il certo. Y cuando leyó a Scott, dijo, mira, ahí puedo tener yo una solución para lo que estoy intentando en el teatro con el drama histórico.
los temas que él afrontaba en su teatro giraban todos en torno al misterio del mal, el misterio de la injusticia. ¿Por qué los buenos pierden? ¿Por qué ocurren estas barbaridades? ¿Por qué la verdad no sale a la luz? ¿Por qué la iniquidad triunfa tantas veces? Para entender los novios de Manzoni hay que tener, por tanto, estas dos ideas delante. Una, la esfera privada de la vida particular de los ciudadanos, de las personas, puede incidir en el curso de los acontecimientos colectivos. La otra pregunta no tiene respuesta, ya se la venía dando toda la literatura anterior. La vida colectiva, sin duda alguna, incide en la vida de las personas. Pero, viceversa, ¿es posible? ¿Las personas pueden actuar y cambiar el curso de los acontecimientos? La otra, el otro punto del que parte es el misterio del mal. ¿Por qué el mal existe en el mundo? ¿Por qué triunfa la injusticia? Es posible para el individuo el impedir que el mal triunfe. Yo ahora les voy a hacer un resumen, espero lo más breve posible, de la trama de los novios de Manzoni, para que nos entendamos mejor. La iniquidad está continuamente presente en la novela. Hay en la novela personajes de todas las clases sociales, pero fundamentalmente hay personajes del poder y de la nobleza y personajes del pueblo. De manera que se plantea también la cuestión no solo de la dimensión privado-público, sino también de la fragmentación de la sociedad dividida en estamentos, la sociedad dividida en clases y polarizada entre el poder y los humildes. Personajes propiamente históricos que hayan existido en la historia aparecen, pero a diferencia de Walter Scott, Manzoni les asigna un rol minúsculo y diríamos casi satírico, despectivo. Aquí es donde aparece una primera diferencia con el triángulo de Walter Scott, en esa linearidad tan nítida. En Manzoni es todo más complejo, hay más factores en juego, hay más contradicciones, hay más incógnitas que resolver. Y los personajes llamados históricos tienen un papel reducido precisamente porque la visión de la historia pública por parte de Manzoni es mucho más iconoclasta, mucho más irónica, desconfiada, ¿no? Piensa que la historia no es la historia de las guerras, la historia de los grandes hechos, de las empresas, etc. No. La historia es una cadena ininterrumpida de causas y de efectos
muy complejos los unos y los otros. Y esta cadena de causa-efecto avanza de manera que las decisiones individuales tienen un peso relativo. Aunque ese peso, por muy relativo que sea, existe. Es decir, existe una culpa, existe una responsabilidad en los gobernantes, aunque sean hijos de su tiempo. Y ahora que he dicho hijos de su tiempo, explicito otro problema que es central en la novela. ¿Es libre el individuo? ¿Es libre? ¿Piensa libremente? Y no solo si es libre para actuar libremente, sino es libre para pensar. ¿Lo que piensa cada individuo lo piensa él realmente? ¿O no será un reflejo de las ideas dominantes en su época? Es una idea, una preocupación que se convierte en convicción poco antes de empezar a escribir la novela para Manzoni. Él elige una época que es la época de la dominación española en el milanesado. Se centra en poquísimos años, entre 1628 y 1630. En esa época son tan fuertes los prejuicios, tan fuertes en todos los aspectos. Hay una corrupción a una escala tan grande. Hay unos valores y una inversión de valores tal que en virtud de la cual la violencia, el poder del más fuerte, el poder de grupos, de corporaciones, se impone a cualquier otra opción o posibilidad. Y el momento más sintomático de este condicionamiento que la época tiene sobre el pensamiento de cada uno de los individuos es el protagonista masculino. Los protagonistas son dos jóvenes campesinos, Renzo y Lucia. Son unos operarios del milanesado, donde la producción de la seda era la industria principal, tanto más en la zona de los protagonistas, que es la del lago de Como. El gusano de seda que se cultiva allí sigue siendo muy buena, la seda del lago de Como, de los gusanos que se cultivan en el lago de Como. Entonces estos dos hilanderos, que son novios, son dos personas sencillísimas, incultas, bellísimas personas que no le han hecho daño a nadie, quieren solo casarse. El párroco del pueblo sucumbe al noble cacique, don Rodrigo, que se encapricha de Lucía y impide el matrimonio, y don Abbondio, que es el cura, cede a esta imposición, ¿no? Entonces se empieza a ver en todos estos personajes, en don Abbondio, que cede a la imposición, y Renzo, que reacciona con violencia, pensando que no hay otra solución ante una injusticia tan grande como la que está sufriendo, porque el noble del pueblo impide su matrimonio por puro capricho y por pusilanimidad el párroco cede y eso le destroza la vida. Él, hijo de las ideas de su pueblo, ve como única solución
aunque no lo llega a verbalizar de modo tan expreso, pero lo deja entender muy bien, matar a don Rodrigo. El condicionamiento de la violencia, si hasta la persona más pacífica y más humilde termina por actuar con los mismos criterios del opresor que lo daña. Una época, por lo tanto, ya le quita muchísima libertad de pensamiento a los individuos. ¿Cómo puede rehacerse la épica con personajes de este tipo? Ya no hay héroes, sino que hay hijos de su tiempo. Es el tiempo el que condiciona la historia, es la sociedad, es esa cadena de pequeños hechos que se van ampliando, que van entrando en todos los poros, que van transformándolo todo, que lo van infectando todo, hacen de una época algo reconocible y Manzoni lo define con paradojas, ¿no? Dice, en aquella época predominaba la soberbia, la presuntuosidad y la suntuosidad con la ignorancia y la violencia con la impotencia. Y pone un ejemplo. El ejemplo es de que hay tal número de crímenes, de delitos, que España, que es la que dominaba entonces, el milanesado era una provincia del Imperio Español, que España no hace nada más que promulgar edictos, un edicto detrás de otro, con unas penas tremendas, unas amenazas espantosas para los que hacían lo que había hecho don Rodrigo. Por ejemplo, que era una ilegalidad prohibir un matrimonio. Y sin embargo nadie cumplía esas reglas. Es decir, se unía la prepotencia y la violencia con una impotencia absoluta y una incapacidad absoluta. Me dirán, ¿y entonces cómo podía escribir una novela histórica con estas premisas y con estas ideas? Muy buena pregunta. Si no, me la iba a hacer alguien, me la hago yo. Ese es el problema. Es decir, lo resuelve de un modo tan complejo, yendo tan hasta el fondo, que cuando Walter Scott leyó la novela de Manzoni, dijo, este hombre ha escrito una sola novela, pero ha superado las mías. Pero al mismo tiempo, para la revolución que hizo en la estructura scottiana de la novela histórica, Manzoni tuvo que prácticamente desarticularla, de ponerla en discusión. De hecho, escribió una sola novela, no solo, sino que al final hizo una palinodia y dijo, no, es que no se puede conciliar il vero e il certo. Yo, para poder al final dar una solución positiva a un conflicto que había nacido en una sociedad dominada por el mal, he tenido que introducir en la historia elementos que no eran históricos. Es que no se puede conciliar la felicidad y la verdad. Muy pocas veces coinciden en el plano colectivo. Para que los novios se casen al final, han tenido que ocurrir
tales desgracias, tales cosas, es decir, ha tenido que como aflorar el tumor que ocultaba la sociedad. Aflora el tumor y aflora bajo forma de contagio, bajo forma de peste. Este es el elemento colectivo, histórico, real del certo, la peste. Pero que la peste pueda ser la solución para un final feliz en el plano privado, no me digan que no es una paradoja, que echa por tierra todo el andamiaje. Si ustedes leen ahora la novela, verán toda la técnica sutil que utiliza el autor para ir encadenando causalmente, en la cadena de causas y efectos de la dimensión colectiva, a encadenar causalmente los primeros indicios que hay de una carestía, el precio del pan, pues que hay poco pan, que hay poco trigo, la cosecha ha sido mala 2 años consecutivos. Encadenar esta carestía del pan con la guerra por la sucesión del ducado de Mantua en el milanesado, por la que entran los lansquenetes y traen el contagio de la peste. Y a partir de ahí, toda la imprevisión de las autoridades sanitarias, políticas o políticas contra las sanitarias, etc., más la superstición dominante, y escúchenme bien, de la que no se libra ni siquiera San Carlos Borromeo. Fíjense el valor que tuvo un católico convencido como Manzoni para reconocer que cuando Carlos Borromeo, que era una persona sumamente lúcida y culta, reaccionó al aumento de contagios de la peste con una procesión que cuando ya el contagio estaba en máximos, propagó el contagio. Una cosa es cuando es incipiente, otra es cuando está ya, ha invadido todo, está todo lleno de contagiados, lleno de apestados, están muriendo. Con aquellas ropas que llevaba la gente que iban arrastrando por el suelo. Cedió a la superstición dominante, hijo de su tiempo también, Carlos Borromeo, y el desenlace, por otra parte, no consigue conectar, es decir, aunque esta cadena de causa y efecto sí que consigue relacionar, aunque con dificultad, la carestía con la guerra, luego con mucho menos dificultad la guerra por la entrada de los lansquenetes con la peste, pero no consigue activar una cadena causal igualmente clara entre los personajes ficticios que pertenecen a la esfera de lo privado y digamos, la gran cuestión colectiva. El personaje de Don Rodrigo, que sería el antagonista negativo de Renzo, Don Rodrigo no interviene para nada en la acción, es decir, interviene al principio, pero de modo que no consigue nunca hacer lo que intenta.
y termina por morir de peste, por enfermar de peste y morir. Don Rodrigo además llega un momento en el que, como ve que no es capaz de hacer nada, no es capaz de raptar a Lucía ni nada, pues entonces recurre a uno mucho más malvado y más potente que él, a que llaman el innominado, no dicen nunca cómo se llama, y este innominado rapta efectivamente a Lucía, pero resulta que se convierte, tiene ya está en crisis en su vida y ya dice, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo siendo esclavo de un cretino como don Rodrigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, desde el momento en el que don Rodrigo cede la batuta a otro y este otro cede la batuta, abandona y se convierte, pues ya se ha roto el eslabón que conectaba a los dos antagonistas. Bueno, con esto ya me acerco a la conclusión. Al final, Renzo, que ha participado en un tumulto en Milán por la carestía del pan, creyendo que está a punto de convertirse en ese héroe anónimo colectivo de la Revolución Francesa, ¿no? Y dice, la justicia, sí que hay un modo de hacerla, la justicia fracasa completamente, como fracasa el tumulto, porque la causa de la carestía del pan no era, como decían las malas lenguas, que los panaderos, los horneros, querían encarecer el producto acaparrándolo, es decir, poniendo menos harina en el mercado de la que había, sino que es que no había bastante harina. En ese mismo momento en el que la muchedumbre se equivoca en el análisis, Renzo se equivoca junto con la muchedumbre, para colmo lo arrestan y está a punto de ir a la horca y tiene que huir a Venecia. El fracaso, es decir, en el momento mismo en el que la historia, como se entiende por la historia de hechos, se conecta con la dimensión de los personajes privados, fracasa el nexo. Se ve que no tiene consistencia. ¿Por qué? Porque para Manzoni las causas del acontecer histórico son mucho más profundas y en última instancia son morales, aunque sean sociales y económicas y políticas, pero en última instancia son morales, es decir, es el predominio de la prepotencia, el predominio de la ignorancia, el predominio de la avaricia, el predominio de la maldad, el misterio de la iniquidad en el mundo. Yo con esto, aunque en realidad la novela tiene muchos más hilos, muchos más entresijos, pero no puedo alargarlo más. Sí, les puedo decir que quizás la verdad última de esta novela se encuentre en un apéndice que pensó primero publicar como parte de la novela, luego como apéndice y al final se convirtió en una obra autónoma, que es la obra que ha utilizado como modelo para toda su narrativa Leonardo Sciascia, la historia de la columna infame, entresacada de un episodio de la peste, en la que entre las supersticiones se decía que había untadores, que la peste la estaban esparciendo untadores esprofeso. Y la muchedumbre, en un determinado momento, acusa a dos artesanos de ser untadores.
Y la historia de la colonia infame es una reconstrucción, un análisis crítico del proceso, el proceso que lleva a unos jueces que en el fondo no están convencidos de que ese crimen esté probado, a condenarlos a muerte. Y luego a hacer erigir una columna llamada infame, en recuerdo de la infamia de aquellos pobres inocentes. Entonces, como en unos magistrados impolutos que conocían perfectamente el concepto de justicia, cómo la superstición de la gente, la presión de la multitud pudo tener un poder tan grande para llevarlos a cometer semejante iniquidad. La justicia practicando la injusticia. Si ponemos juntos la parte de desarrollo propiamente novelesco, que conocemos como Los novios y Promessi Sposi, y la historia de la colonia infame, los reunimos, vemos que el problema que los unifica es el mal, el misterio del mal, la pregunta sobre qué hacer frente al mal. ¿Qué hacer frente a una realidad que en el fondo no nos permite reaccionar y controlar, ni aliándonos con otros, ni actuando aisladamente? Y eso es lo que debaten al final de la novela los dos novios una vez que se han casado ya. En vez de terminar la novela diciendo y se casaron, tuvieron hijos y fueron felices, la novela termina con un debate. Marido y mujer que dicen, oye, y todo esto que hemos vivido y todo esto que hemos pasado, ¿nos puede ayudar a entender algo? Y Renzo dice, bueno, sí, yo he aprendido muchas cosas, he aprendido a ser menos imprudente, he aprendido eso, he aprendido lo otro. Y Lucia dice, pero ¿y yo? ¿Y yo? Que no he hecho nada malo, yo que no he sido imprudente, ¿qué puedo aprender? Y al final, dice, después de debatir mucho juntos, dijeron, lo único que se puede aprender es que no hay nada que pueda garantizarnos que vamos a evitar el daño. Lo único que podemos hacer es cada uno de nosotros actuar lo mejor posible. Ya con esto, probablemente aliviaríamos, nos evitaríamos males, aunque no podemos evitarlos todos. Y luego, naturalmente, con la fe rotunda que tenía Manzoni, tanto más que era un convertido y con tendencias además jansenistas, dice, bueno, como promesa y garantía para la otra vida, pero en esta, en esta no. Podemos compartir, podemos no compartir, pero les aseguro que leer esta novela con algunas de las preguntas que yo he puesto un poquito sobre el papel, hace pensar mucho. Gracias.